Te venimos reiterando en estas últimas semanas, si querés, mes y medio largo, donde nos sentimos bastante más protegidos del COVID, de la pandemia, con el calorcito, con la vacunación, con la baja de casos y demás, que no tenemos que relajarnos nunca, porque lo hemos visto los últimos 2 días, ¿no? Ya superamos la barrera de los 2.000 casos, si bien hay que esperar el recuento semanal, va a haber un repunte, vamos a hablar de este tema. Y la aparición de nuevas variantes. El bicho es traicionero y va a buscarle la vuelta a la forma de esquivar y seguir viviendo, porque es lo que intenta hacer, es seguir viviendo, ¿no? Estamos hablando de la mutación de la variante de coronavirus y junto con las vacunas y con todo lo que ocurre con nuestro país, son temas para dialogar. Ya mismo con Ana Franchi, que es la presidenta del CONICET. ¿Qué tal, Ana? Muy buen día, gracias por estar aquí. No, por nada, muchas gracias por invitarme. A ver, nos tomamos del último momento que teníamos hoy muy tempranito. Ya son 6 los países europeos, porque se acaba de sumar Croacia, que restringe vuelos a Sudáfrica porque allí apareció una nueva variante de coronavirus. La 11529 hasta ahora no tiene nombre. Botswana, como se le dice. Claro. Botswana o NU, le están ONU. diciendo NU. Ha aparecido ya algunos casos en Israel. Hoy reportan 3 o 4 casos en Israel. Es una nueva variante, todavía no sabemos si las vacunas que estamos utilizando nos protegen contra esta variante. Tenemos que pensar que hay una parte muy grande del mundo que no está vacunada. Hay países que andan alrededor del 5% de vacunación. El virus puede seguir mutando, este es un peligro que tenemos. Hay que ser, si no somos solidarios, por lo menos seamos inteligentes. Si no vacunamos en los países pobres, esto puede seguir pasando. Así que esto es una alerta importantísima, junto con el aumento de casos. En Argentina llevamos en 2.000. En Alemania están en 75.000 ayer. Sí. Es una... Ya no metemos con el número de Terrible. casos porque es un capítulo aparte, ¿no? Pero hay un debate a nivel mundial si es aconsejable avanzar sobre una tercera dosis, un refuerzo de los esquemas completos o avanzar en la inmunidad de países que no han tenido acceso a la vacuna, ¿no? En la distribución. Es un debate, porque uno dice, yo en mi país, a mí dame la tercera y dame la cuarta. Pero y países que no tienen un 5% son un hervidero para generar nuevas mutaciones que después quizás la vacuna no me sirve. Exactamente. Yo creo que hay que seguir con las dos cosas, ¿no? El refuerzo en los países que están bastante vacunados, como el nuestro, y trabajar con los países que no tienen vacunas. Argentina la semana pasada donó vacunas. Mozambique era uno de los países, no recuerdo el otro. Creo que hay... Vietnam. Vietnam, cierto. Creo que existe la posibilidad de producción de vacunas, de una cantidad de vacunas para empezar una campaña agresiva de vacunación en los países donde no está. Porque si llega a aparecer una variante que las vacunas actuales no nos protegen, bueno, ahí estamos, no sé si volviendo al principio, pero casi. Una pregunta ingenua, Ana. A ver, un virus muta. Cuando muta, ¿necesariamente se transforma en un virus más fuerte, más potente, o eso todavía no se sabe? Por ejemplo, con este que apareció en Sudáfrica. Esta no la sabemos, puede mutar para mejor para nosotros, digamos, Claro. o peor. Las que mutan para que tengan gran facilidad de propagación, como tiene el caso de la Delta, que se propaga más o que son más agresivas, son las que nosotros vamos a encontrar en los lugares. Podría mutar e ir desapareciendo, pero no es lo que está pasando en estos momentos. La experiencia que tenemos en este corto, largo tiempo de pandemia, corto a nivel para ustedes los científicos, interminable para el mundo, sí. Es que desde la mutación original de Wuhan hasta acá siempre ha sido evolutiva, más contagiosa, no necesariamente rápida, más claro. mortal, pero sí con una capacidad de diseminación cada vez más grande, Por ¿no? lo menos las mutaciones que tenemos, que han aparecido, fundamentalmente sí tienen mucha mayor capacidad de contagio, ¿no? La Delta contagia muchísimo más que la original. Y eso es lo que hace que la propagación aumente y aumente, más países que sí tienen vacunas, pero que la población no está dispuesta a vacunarse, ¿no? Está en la discusión si hacemos la vacuna obligatoria o no. Ayer salió una resolución de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires sugiriendo que se llegue a la obligatoriedad de la vacunación. Eso Justo se lo consultábamos el tema ayer a Nicolás Crepla, que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A propósito de si se podría o no disponer esa modalidad, ¿no? Que de vacuna obligatoria. Y se dan estas dos dicotomías. Tenemos una Unión Europea que cierra sus fronteras a vuelos que vienen, que está vacunada o que no quiere vacunarse por decisión propia teniendo las vacunas, contra un sur de África que no tiene vacunas
vacunas y que justamente genera esta nueva variante. Y Ana, en este sentido, digamos, el mundo de la ciencia y avanza en pos de encontrar una solución. Ayer hubo una reunión aquí en Buenos Aires, una reunión interministerial, estuviste allí. ¿Qué es lo que se define en ese tipo de reuniones? ¿Se habla de la nueva vacuna? ¿Se habla de cuál es el horizonte más cercano que tiene que enfrentar la Argentina? Exactamente. Ayer nos recibió el presidente en Casa de Gobierno, estuvo la ministra de Salud y el ministro de Ciencia y Tecnología y los 4 grupos que tienen la posibilidad de tener una vacuna diseñada en la Argentina. Hablamos con el presidente, cada uno de los grupos, estuvo el titular o la titular, porque 2 están encabezados por varones y 2 por mujeres, y algunas personas de su grupo le contaron en qué estado está la vacuna, cómo se desarrolló, con la gran esperanza de tener el año que viene estos refuerzos, porque casi todas se están pensando ya en refuerzos, porque la Argentina está tiene un porcentaje de vacunación muy importante, que quizá el refuerzo que tengamos que tener el año que viene, no en marzo, pero quizá a fines del año que viene, sea con una vacuna nuestra. Tan rápido, ya se arranca fase 3 a principio de año, ¿no? Tenemos la vacuna de la doctora Juliana Casataro, que es una investigadora de CONICET en la Universidad Nacional de San Martín, que se llama Cecilia Gerson, la vacuna. Está entrando en diciembre a ANMAT para que ANMAT apruebe y largar febrero, los primeros meses del año que viene, ya la fase 1, que es la que se determina la posible toxicidad de la vacuna ya en humanos, y luego largar la fase 2-3 como refuerzo. Así que estamos muy adelantados. Las otras vacunas también, es una del doctor Osvaldo Podaiser, un investigador de CONICET en Fundación Leluar, del doctor Docena, un investigador del CONICET en la Universidad Nacional de La Plata, en consorcio con la Universidad de Buenos Aires, y de la doctora Daniela Hosford, también de La Plata, la Universidad de La Plata, pero un consorcio muy amplio, todas asociadas, y es un tema muy importante, a empresas privadas, que permiten lo que uno llama el escalado de la vacuna. Claro, hacer un consorcio entre el Estado y las empresas privadas. A ver, pongamos... Vos sos científica, no te gusta lo que te voy a preguntar, ni cómo te lo voy a plantear, pero vayamos a una situación hipotética. En noviembre del año que viene, la ANMAT dice, sí, la vacuna Gerson está genial, está buenísima, la aprobamos. ¿Tiene Argentina capacidad de producción en masa como para utilizar una vacuna argentina e inmunizar a toda su población? Bueno, primero ANMAT tiene que probar ahora, porque aprueba antes de las fases. Pero sí, Pero una vez que está terminada la fase 3, ¿no tiene que volver a aprobarla? La vacuna Gerson está asociada a Fundación Casará, que puede predecir 50 millones de dosis, por ejemplo. Todas están asociadas con distintos... por ejemplo, esta fundación tiene experiencia de fabricar otras vacunas, ¿no? Eso es lo que nos permite. Sí, casi todas van a tener la posibilidad de fabricar una cantidad de vacunas como para dar un refuerzo, pongamos a fines del año que viene, que aparentemente es lo que va a pasar, ¿verdad? Que vamos a tener que tener un refuerzo anual con este virus. Que viene a la vuelta de la esquina. Claro, y entonces repregunto, ¿qué pasa con aquellos acuerdos, con aquellos convenios que han sido firmados por nuestro país con algunos laboratorios, por ejemplo AstraZeneca, para producir uno justamente de los componentes que integran la vacuna final? ¿Eso se mantendría teniendo una vacuna propia, teniendo soberanía vacunatoria? Esas son decisiones políticas. Hay que ver la cantidad que necesitemos. Ahora necesitamos los refuerzos. La idea es que para marzo la mayoría de la población tenga la tercera dosis, el refuerzo. Con estas estamos usando, por supuesto, la AstraZeneca, algunas que se importaron como Pfizer, Moderna, la Sputnik, Sinopharm, etcétera. Necesitamos para ahora terminar de vacunar a los niños y a los adolescentes, que es la población que está vacunando. Ya hay gente que está recibiendo la tercera dosis, los grupos de riesgo se están vacunando con la tercera dosis. Sería muy importante que en marzo estemos todos reforzados con la tercera dosis, porque ustedes recuerdan que el verano fue muy lindo, pero cuando llegó el otoño la cosa se agravó. Sí, claro. Y ves con preocupación este aparente incremento en los... Digo aparente porque las mediciones son semanales, ¿no? Entonces venimos de un fin de semana largo, quizás haya algún retraso en la carga de datos, no lo sé. Pero tenemos 2 días seguidos que traspasamos la barrera de los 2.000 casos diarios. Yo creo que hay que estar atentos, porque, bueno, estamos muy cansados, ¿no? Muy cansados del aislamiento, muy cansados de todas las precauciones, pero lo que tenemos que dar cuenta es que esto no se terminó. Y eso lo tenemos que mentalizar. El uso del barbijo, la distancia, el no compartir bebidas, mate, que nos gusta tanto a nosotros, eso tiene que continuar. Tiene que continuar, y especialmente en los grupos de riesgo. Tenemos que continuar. Afortunadamente, como tenemos una población bastante vacunada,
la cantidad de personas que fallecen son pocas, siempre son muchas, ¿no? Uno ya es mucha, pero son pocas relativas a lo que ha ocurrido. Y ustedes miran en otros países, los que ocupan las terapias intensivas son los no vacunados. Entonces, el avance con la vacunación en todo el país. En Argentina tenemos las terapias intensivas mucho menos congestionadas. ¿Pero son vacunados o no vacunados? ¿Se sabe? Hay más no vacunados que vacunados. Nosotros tenemos un porcentaje bajo de no vacunados, afortunadamente. Afortunadamente ha habido primero una decisión del Estado desde el primer momento. Y por otro lado, una población que en general se ha querido vacunar, porque en otros países el Estado decidió vacunar, pero ustedes saben que hay una resistencia muy fuerte, sobre todo en muchos países europeos y en Estados Unidos, ¿no? Bueno, veíamos en los últimos días, ¿no?, algunos dirigentes políticos que en el marco de lo que han sido las campañas electorales bregaban por la no vacuna y después, bueno, aparecieron fotografías que los mostraban vacunándose. Ana, me quedo con algo que señalaste en función de un debate que ya está vigente y que se viene. La Academia de Medicina fue la que ha pedido... La Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, fue la que ha pedido justamente que se declare obligatoria la vacuna ante las terceras dosis. Es un indicio importante para tener en cuenta de parte de quien viene, ¿no? De parte de los profesionales de la salud. Sí, los países del mundo no han podido poner la obligatoriedad de la vacuna, ¿no? Sí han podido establecer pases sanitarios o Green Pass como un método de aislar de determinadas situaciones sociales a aquellos que han decidido no vacunarse. ¿Vos ves qué es más fácil, llegar a una vacuna obligatoria o lograr un pase sanitario para quienes deciden no vacunarse, quedar un poquito al margen? Yo creo que el pase sanitario es el primer paso, ¿no? Yo creo que no es una decisión personal, porque si uno está contagiado, contagia. Y entonces perjudico a otros. No es una decisión personal de yo hago tal o cual cosa. Acá hay una cuestión de salud comunitaria, ¿no? Estamos pensando en un virus que, como vimos, ya ha llevado más de 116.000 muertos en la Argentina, ¿no? Como si hubiéramos tenido una pequeña guerra en nuestro país, en el mundo, ¿no? Entonces hay decisiones que son complejas. Yo creo que el pase sanitario es como un primer paso, ¿no?, que podríamos tomarse. Ana, muchas gracias por haber venido a la televisión pública y, como decimos siempre, en Voz saludamos a todos los científicos, investigadores argentinos del CONICET y de todo el país que están día a día buscando solución a problemáticas como esta que nos sigue atravesando la pandemia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas